Llega la Semana de Salud, Belleza y Familia al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Del 23 al 26. Llega la Semana de Salud, Belleza y Familia al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Del 23 al 26 de septiembre, disfruta de conferencias virtuales sobre salud y belleza pensadas para vos. El sábado 27 te esperamos aquí en el colegio con una gran feria de stands de salud y belleza. Además, viví un día en familia con inflables, pintacaritas, personajes, sorpresas para los más pequeños. Y para los grandes, el tradicional gran bingo, acompañado de deliciosas comidas y mucha diversión. También celebraremos en nuestra filial de Pérez Celedón, no te lo pierdas. Más información en nuestras redes sociales o al WhatsApp 8667 1550. Te esperamos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta charla del día de hoy, finalizando la Semana Salud, Belleza y Familia. Tenemos a cargo de la charla de esta mañana a la psicóloga Andrea Ortiz Zúñiga, especialista clínica y educativa, a la cual le damos la bienvenida y gracias por ser parte de todos nuestros expositores que nos han acompañado a lo largo de esta semana. El tema que vamos a desarrollar en este momento es el tema El arte de desconectar sin culpa. Estrategias para un descanso real. Bienvenida, doña Andrea, y gracias por ser parte de nuestros expositores. Les cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Bienvenidos todas las personas que nos están visualizando en este momento y vamos a dar inicio a lo que es la charla. Vamos a compartir una presentación que les preparé. Solo me confirma si te está viendo la Sí, presentación. sí se ve, sí, Muy amable. señora. Con gusto. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, bienvenidos el día de hoy a esta charla titulada El arte de desconectar sin culpa y vamos a aprender sobre algunas estrategias para un descanso real. En parte del contenido es una comprensión de la culpa, ¿verdad? Muchas veces no sabemos exactamente cuál es el concepto que nosotros manejamos con respecto a este sentimiento. Vamos a enfocarnos un poquito en la hiperproductividad, ¿verdad? Que a veces esta es como un vínculo que no nos permite descansar de una manera plena. También vamos a ver, indagar sobre algunos factores psicológicos y finalmente les voy a estar compartiendo unas estrategias de afrontamiento, las cuales son, o el objetivo es que sean aplicables a lo largo de la vida. Vamos a ver, es muy importante entender el concepto culpa, ¿verdad? Básicamente la culpa es una emoción, perdón, es un sentimiento más que una emoción, entendiendo que el sentimiento es muy prolongado y de pronto no tan intenso, pero sí perdura mucho en el tiempo. Una emoción, por su parte, es muy intensa, pero es muy corta. Por eso es que la culpa a lo largo del tiempo se va alimentando y alimentando en muchas ocasiones por pensamientos irracionales. Sin embargo, la culpa del todo no es malo y es parte de este enfoque de esta charla, ¿verdad? Porque podemos bien entender, digamos, la culpa como algo negativo o le podemos sacar algo positivo, una enseñanza a lo que es la culpa y traerlo para beneficio y crecimiento emocional. Aparte de esto, la culpa es, vamos a ver, una persona percibe que sus pensamientos o conducta están violentando su sistema de valores. ¿Qué significa eso? Que va en contra de aspectos éticos, morales, ¿verdad? Y normalmente a veces es real o es imaginario y puede ser hacia sí mismo o puede ser bien hacia los demás.
La culpa también no es una debilidad personal, sino el resultado de un conjunto de conductas aprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces no queremos sentir culpa, ¿verdad? Pero como les mencionaba anteriormente, tiene todo una base y mucha de la base constituye muchas conductas aprendidas a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? A lo largo de nuestro desarrollo. La culpa muchas veces también se ve como un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Que utilizamos la culpa como una mampara, ¿verdad? Para realmente, o como un escudo protector para realmente, perdón, lo utilizamos para no enfrentarnos a nosotros mismos, para no enfrentar aquellas situaciones de las cuales estamos negándonos, ¿verdad? No queremos aceptar, por ende estamos en negación. Entonces, la culpa se puede percibir así, pero también, como les decía anteriormente, es un sentimiento que se alimenta con el tiempo. Entonces, esta nos lleva a veces a crear como muchas estructuras cognitivas, es decir, un sistema de creencias, donde consideramos que la culpa, digamos esta frase que les presento, creemos que nuestro valor se mide por lo que producimos. Eso es un pensamiento o una conducta aprendida que muchas veces no estamos conscientes de ellos. Entonces asociamos que entre más productividad, entre más logros obtenemos, ¿verdad? Entonces es un sinónimo de que todo lo estoy haciendo bien. Pero entonces, ¿qué pasa si esto no está en nuestras vidas? Entonces surge la culpa. Entonces aquí es donde necesitamos comprender, como les decía anteriormente, qué significa la culpa para mí o qué papel tiene la culpa en mi vida para así poderlo enfrentar y no utilizarlo en nuestra contra. También la culpa a veces se asocia, obviamente pues no en todos los casos, pero sí habrá una población que piense que el descansar es de perezosos o es algo improductivo. Entonces necesito cargarme de muchas cosas para poder sentirme bien. Ahora bien, hay una culpa que sí es real y hay una culpa que es falsa. Y en esto, parte de esta charla también es invitarlos a crear conciencia. Nosotros no podemos generar cambios si no estamos en contacto con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que Andrea piense que lo que Felipe o lo que Ana estén pensando o sus historias de vida, ¿verdad? Entonces, todo esto es también una gran invitación a que ustedes conecten con ustedes mismos, que ustedes se identifiquen a ustedes mismos, lo que nosotros llamamos crear conciencia o hacer insight. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas veces la culpa puede estar muy disfrazada, ¿verdad? Puede ser, como les decía, que sea real o que sea falsa. ¿Cómo podemos distinguirlo? La culpa real surge cuando hay un daño exactamente a nuestros valores, ¿verdad? O sea, es algo real. Sin embargo, la falsa no necesariamente está fundamentada en la realidad o no necesariamente hay evidencia alguna. No es necesario, sin embargo, está presente, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la que aparece por acciones neutrales, ¿verdad? O sea, es muchas veces irracional, como por ejemplo descansar. Entonces, irracionalizamos que el descansar pues es algo mal, ¿verdad? O que de pronto más bien necesito producir más que todo descansar. Entonces, eso también es importante considerarlo. Por otra parte, la hiperproductividad, el verdadero descanso no es la ausencia del trabajo, ¿verdad? Porque no significa que, mira, yo voy a descansar exactamente cuando esté en vacaciones, o yo voy a descansar, que a veces uno escucha, ¿verdad? Cuando ya yo me pensione. No significa, o sea, no es sinónimo de ausencia de trabajo, sino de una restauración profunda. Es decir, yo ahorita puedo estar trabajando, puedo estar desenvolviéndome en mis diferentes roles, pero aún así puedo descansar. Y más adelante vamos a ver que hay un descanso físico, pero también hay un descanso emocional. Y precisamente esta charla
constituye eso, ¿verdad? O gran parte de las herramientas van enfocados o direccionados a ese descanso mental, que muchas veces nos negamos la posibilidad, precisamente por esta hiperproductividad, porque necesito, ¿verdad? Hacer esto y esto y esto y esto. A veces no es que yo, Andrea, quiero, ¿verdad? Sino que yo, Andrea, en mi desempeño en mis diferentes roles, sea profesional, sea mamá, sea esposa, sea hija, sea, ¿verdad? Amiga, etcétera, etcétera, se llega a convertir en una hiperproductividad, porque entonces en todos los espacios tengo que estar y tengo que estar al 100% o lo mejor, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto que también los invito a que analicen de sus vidas, ¿verdad? Y preguntarse, ¿será que realmente estoy en una hiperproductividad? Y entonces estoy cumpliendo tanto las expectativas de los demás o de la sociedad que pierdo, digamos, esa conexión conmigo mismo, ¿verdad? Del mismo modo, lograr desconectar sin culpa, ¿verdad? Que es el gran tema que nos trae, es todo un arte. Y el título en realidad me gusta mucho y es muy son importantes, son relevantes, que la suma de todos esos aspectos constituye un producto y un producto final. Y esta metáfora me encanta mucho porque al final nuestra salud mental es todo un arte. Al final nuestra salud mental es el foco. Lo que pasa es que muchas veces no nos enfocamos allí, ¿verdad? A veces vemos la salud mental como no sé, como una curita, ¿verdad? Mira, me está pasando eso y me pongo la curita y ya sigo, ¿verdad? Pero no profundizamos en esa herida. Por eso les decía anteriormente que la culpa es un mecanismo de defensa, es como esa mampara. Entonces, les decía que es una invitación a que ustedes se pregunten, se cuestionen, ¿verdad? No hay un cambio real si no hay una introspección. Entonces, también parte de la improductividad, muy aunado a lo que les mencionaba anteriormente, a veces se ve la ocupación o los diferentes roles en el que nos desenvolvemos como un sinónimo de estatus. Entonces, entre más atareado yo esté, soy más importante o valgo más como persona, ¿verdad? Y aquí eso se vuelve muy delicado porque realmente somos seres integrales. Entonces, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra parte social, todo es un conjunto, ¿verdad? Entonces, hay que tener también mucho cuidadito si en esa introspección que los estoy invitando a hacer, ustedes asocian esta hiperproductividad a ser buenos, a ser mejores y a estar en un estatus quizás como elevado, ¿verdad? Porque entonces el no hacerlo significa que soy irresponsable, soy vago, no soy merecedor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otros pensamientos irracionales que pueden estar desarrollándose en esta línea. Por su parte, también hay una serie de factores psicológicos, ¿verdad? Que no podemos omitir. Muchas veces la autoexigencia está asociado a esto. El descanso se percibe como un adicional, no como una necesidad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Y uno lo ve mucho en consulta, que tal vez alguna personita está tan agobiado, está tan estresado, está tan ansioso, tiene, ¿verdad?, alguna serie de factores psicológicos de inestabilidad emocional, lo incapacitan y le dicen, mire, usted necesita descansar, ¿verdad? Pero muchas veces el descanso se asocia como, no sé, voy a ir a la playa o voy a quedarme el fin de semana, no sé, en una maratón de películas, etcétera, etcétera. Eso no es que del todo esté mal, ¿verdad? Pero debemos complementarlo con una necesidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Que a veces llegamos al desborde o necesitamos llegar al desborde de, tal vez de una incapacidad, tal vez de que el cuerpo ya no logra expresar que necesita un descanso
y tenemos que hacerlo a la fuerza, ¿verdad? En psicología, lamentablemente, sucede mucho eso, ¿verdad? La psicología, nuestra salud mental, no lo vemos de manera preventiva, sino que lo acudimos a ella cuando ya estamos totalmente en crisis o cuando ya vemos que nos está afectando. Eso también es una invitación a que ustedes se pregunten cómo está su salud mental en este momento. ¿Qué concepto tienen ustedes de la salud mental? Porque a veces uno escucha personas decir, no, es que la verdad es que psicología, y repito, ¿verdad? Frases que uno escucha, la psicología o la psiquiatría es para locos, yo no estoy loco, ¿verdad? Yo siempre digo, la locura no existe, ¿verdad? Lo que existen realmente son trastornos psicológicos fundamentados en todo un bagaje, ¿verdad? De historia, de muchos elementos y de cuántas herramientas tenga la persona para enfrentar esas situaciones o no. Entonces, esta autoexigencia, ¿verdad? Si tenemos toda esta concepción de lo que es la salud mental, realmente no vamos a estar bien. Y esto no se trata de que, mira, siempre esté feliz o que tenga una vida perfecta. No, no se trata de eso, pero sí se trata de que tengas un bienestar emocional, de que exista en tu vida un equilibrio emocional. Entonces, no es un adicional, realmente es una necesidad, ¿verdad? El descanso se merece si se ha realizado un gran esfuerzo para llegar a él y no una necesidad biológica y mental básica para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, solo podré descansar cuando termine esto y esto, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos las estrategias o consejos prácticos para aplicar, es buscar espacios. Realmente sí hay espacios, ¿verdad? Sabemos que a veces pensamos que no tenemos espacio o que, mira, mi trabajo es tan estresante, mi dinámica integral es tan sofocante, ¿verdad? Que realmente decimos no hay un espacio para yo a poder aplicar todo esto. Pero también esta es otra invitación que les quiero hacer de cambiar un poco esa percepción. Los cambios empiezan cuando empezamos a entender, a indagar cuáles son nuestros pensamientos asociados a, ¿verdad? Solo así vamos a poder crear un cambio en una conducta o bien en nuestras emociones. Entonces, cuando pensamos que somos merecedores del descanso y que no está asociado a que tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y si no lo logro, no tengo descanso, si tenemos esa línea de pensamiento, ¿verdad? Realmente es una afectación, pero si por el contrario, lo que hacemos es, mira, yo he estado pensando que no tengo tiempo para mí, ¿verdad? Porque mi dinámica es así y así, pero realmente si empiezo a interiorizar y a cambiar pequeñas estructuras, o cuando digo estructuras cognitivas me refiero como a un sistema de creencias, ¿verdad? Y muchas veces también de costumbre. Entonces, cuando empezamos a incorporar esto en nuestras vidas, se convierte en un hábito y resulta que el concepto de descanso que tenía antes empieza a transformarse y empieza a haber una cabida real en mi vida. Los cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? Los cambios se necesita constancia, se necesita perseverancia para así poderlo convertir precisamente en un hábito, ¿verdad? En un estilo. Entonces, este factor psicológico es importante que usted se lo pregunte a usted mismo cómo está en su vida. Del mismo modo, uno ha encontrado que el perfeccionismo, ¿verdad? Va muy arraigado tal vez a vacíos existenciales. El ser perfeccionista muchas veces, y aclaro, no es que esto sea para todas las personas, porque todos los seres humanos somos diferentes y enfrentamos las cosas de manera diferente y aprendemos diferente, pero sí hay una tendencia a decir de que cuando somos o buscamos la perfección es porque necesitamos compensar ahí un vacío.
Por ejemplo, mira lo que les puse. Estándares tan altos nunca es suficiente. O sea, yo, Andrea, necesito tener estándares muy altos para poder sentirme bien. No estoy diciendo que la calidad, que el esfuerzo, mira, que las metas sean malas. Pero sí lo que estoy diciendo es que dentro de eso puede caber la parte de no perfección. Es decir, nos podemos equivocar y si nos equivocamos no pasa nada. No es sinónimo de debilidad, no es sinónimo de no soy suficiente, ¿verdad? Porque si esto se da, entonces nuestro concepto, que es un pilar importante de la autoestima, nuestro autoconcepto se ve muy lesionado, ¿verdad? Esta ecuación de hacer para ser no cabe, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque precisamente yo soy por lo que soy, no exactamente por lo que hago. Entonces, cuando yo me autoexijo y no me permito ni un solo error, estoy calando en mi autoestima, ¿verdad? Porque yo no soy por lo que hago, yo soy por lo que soy. Otro factor importante tiene que ver mucho con los mensajes en la infancia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que todas las personas tenemos una historia de vida. Nuestros padres o nuestros encargados nos educaron de muchas maneras diferentes. Y eso de una u otra manera influye, ¿verdad? Hay un autor que habla que nosotros somos como una tabla rasa, como una hoja en blanco, ¿verdad? Y que si bien es cierto, traemos muchos factores genéticos, biológicos, ¿verdad? Estos factores heredados, muchas veces también en nuestro crecimiento la parte social influye y permite construir. Y precisamente en nuestra infancia es donde se da más esta interacción porque estamos descubriendo. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces, ¿verdad? Cuando no nos consideramos merecedor de algo, es porque nos exigieron o nos mandaron mensajes a través de este sistema de crianza de usted tiene que hacer lo que yo digo y punto. O de represión o supresión, ¿verdad? Que tiene que ver con mira, eso no es nada, mira, ahí se da la invalidación. Mira, ¿por qué lloras por eso? Si eso no es nada, mira, entonces se da como esa comparación. Y ustedes tal vez ahorita se estén preguntando, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, es que les recuerdo que somos seres integrales, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, para poder generar un cambio necesitamos entendernos. Y uno lo ve en consulta, mucho de nuestra educación emocional obedece mucho a esa educación de crianza que nos dieron de pequeñitos, ¿verdad? De pequeñitos, de adolescentes, ¿verdad? O en esa interacción. Entonces, es muy importante que usted autodescubra estos mensajes implícitos que están allí instaurados en ti, que te dice, usted no se lo merece, usted no se merece un descanso, descansar no es una prioridad, ¿verdad? Es más importante esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, eso también es una invitación. También hay un factor importante que es el miedo a la desaprobación. Entonces, de pronto yo no descanso porque, como les mencionaba anteriormente, soy un vago, ¿qué van a pensar de mí? Esa es la desaprobación. A veces pensamos más o nos enfocamos más en el exterior y en lo que las demás personas puedan estar pensando de mí que lo que yo verdaderamente creo de mí. Entonces, evitar la desaprobación o el castigo, lo que nos lleva a buscar constantemente esa aprobación externa a través de una actividad incesante para demostrar su valía. Entonces, no es hacia el exterior, es hacia el interior. Somos lo que, o reflejamos lo que realmente somos internamente, lo que creemos. Si yo digo, mira, yo soy una persona malísima, ¿verdad? Una persona de malos sentimientos, pues así voy a actuar.
Ujú. Y así me van a ver las demás personas. Entonces, no se trata externo, se trata interno. Permito. Ahora bien, es muy importante considerar que hay algunas estrategias que podemos aplicar en todo esto. La primera, permiso para parar. Antes tal vez de continuar, quiero mencionarles que esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Toda esta charla es una invitación, no es una exigencia, y les invito a que ustedes lo intenten. Entonces, porque esta de pronto puede sonar como, esta primera estrategia puede sonar como, "Di, pero ¿y cuándo voy a descansar? Si no tengo tiempo por eso, verá, es una invitación, ¿ok? Y ojalá que se acojan a esa invitación y que ustedes puedan empezar a aplicarlo, por más que les cueste, pero siempre yo digo, la persona que quiere lograr algo realmente se esfuerza por. Cuando el crecimiento es personal, resulta muy retador, porque también a veces estamos muy acostumbrados a tal vez dar o tal vez las otras personas son una prioridad, pero yo no soy una prioridad. Entonces, quiero mencionarles esto antes porque es la base para poder lograr esto. Les decía de este permiso para parar, conscientemente es darse ese permiso de no hacer nada, ¿verdad? Y yo sé que cuesta y a veces nos sentimos mal y no solamente la culpa, sino que pueden aflorar otros sentimientos, ¿verdad? Pero es muy importante. Una clave es no justificar su tiempo de descanso. Mira, entonces a veces para poder descansar, entonces entramos en el jueguito psicológico de decir, mira, es que ya hoy hice esto y esto y esto y esto, lo otro. Entonces, la verdad es que me voy a dar el permiso y empezamos ahí a justificar. Y tal vez nadie nos está pidiendo ninguna justificación, pero damos esa justificación, ¿verdad? Doña Andrea, se quedó pegadito el internet. Eh, no sé si me escucha. Regálenos unos segunditos porque tuvimos un problema ahí con el internet de Doña Andrea. Ya estamos regresando. Ya, ahora sí. Listo, Doña Andrea tiene el micrófono apagadito. Ahora sí. Ok, vamos a Perfecto, ver. listo. No se está viendo, ¿verdad? Se desconectó la presentación Sí, también. ahora vamos a ver, Ok, ya ahorita está comenzando a proyectar. ok, vamos a ver. Estamos, ¿verdad? Sí, ya ahora Ujú. sí, Ok, perfecto. ok, perfecto. Gracias. Les decía entonces que es cuestionarse acerca de ese sentimiento. Y aquí lo que podemos hacer es reemplazar esos pensamientos, esos sentimientos y utilizar frases tales como estas que les coloqué acá, ¿verdad? Que tiene que ver con, por ejemplo, merezco ser tratado con amabilidad, empezando por mí mismo. Les recuerdo que todas estas son frases que ustedes se repiten a ustedes mismos para desplazar estos pensamientos o estos sentimientos que no están construyendo algo positivo. La otra, mi valor no disminuye por mis errores, sigo siendo digno de amor y de respeto.
Me perdono, esto es clave, ¿verdad? A veces encontramos muchas asociaciones o como ataduras, ¿verdad? Mentales asociadas al perdón. Entonces, me perdono por no ser perfecto. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿verdad? Y esta frase es clave y ojalá, no sé, de alguna manera pudieran siempre como repetírselas, ponerlo, no sé, yo digo en el espejo, mensajes, un recordatorio y que sea una frase como estas, verán, buscar como alguna estrategia en una agenda, etcétera, etcétera, porque aunque ustedes no lo crean y aunque se vea algo muy sencillo, cuando vos lo decís, tal vez al inicio no se lo cree, ¿verdad? Pero ahí va instaurando y va instaurando y va generando un cambio a nivel cognitivo con respecto al concepto que tenés, ¿verdad? El otro punto importante en esta frase es que se enfoca en el presente, ¿verdad? Vea lo que dice, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, yo no necesito esperar no sé qué del futuro para poder lograr o para poder estar bien. Mi existencia es suficiente. Muchas veces tendemos a compararnos y entonces nos desligamos realmente de nuestra esencia, de quiénes somos realmente. Entonces, no tengo que ganarme en ningún lugar en el mundo, ¿verdad? Vos ya exististe en el mundo, vos ya sos importante en el mundo, en tu existencia. Finalmente, dentro de estas frases, me doy permiso para sanar y crecer a mi propio ritmo. Aquí quiero destacar la autoexigencia que hablaba anteriormente. A veces nos proponemos o nos ponemos más bien metas tan altas que más bien lo que genera es frustración porque no las podemos alcanzar, porque creemos que, mira, para lograr esto, tengo exactamente, no sé, días, semanas, meses, ¿verdad? Y a veces ni siquiera años, porque nos exigimos tanto que queremos una gratificación inmediata. Pero todos estos procesos de crecimiento emocional no hay tiempo, ¿verdad? El tiempo, pues obviamente existe, ¿verdad? Pero hay que ir a su propio ritmo. Que el otro va más no importa el otro, ¿verdad? Importa su ritmo, importa su perseverancia, importa que ese pequeño cambio, que por más pequeño que fue, no sé, se puede ver tan pequeño, pero para ti representó mucho esfuerzo y fue algo muy retador. Entonces acá es donde entra la validación emocional. Mira, sí fue pequeñito, pero yo valoro mucho mi esfuerzo y por ende te hace sentir bien. Merezco el descanso, la recuperación y la oportunidad de empezar de nuevo. Mi valor es innegable. Y esta, que son tres palabras, pero engloba mucho, me doy permiso. Entonces, me doy permiso. ¿De qué te das permiso hoy? Mira, ¿qué vas a soltar el día de hoy? Que de una u otra manera te hace anclar, quedarse ahí como estancado y no sentirse pleno, ¿verdad? Muchas veces necesitamos hacer ese cambio de chip, digo yo, ¿verdad? De esa costumbre o de ese pensamiento. Muy aunado a esta otra, viene la desconexión. Nos cuesta mucho desconectarnos, ¿verdad? A veces creemos que nos estamos desconectando, pero realmente es como un autoengaño, no nos estamos desconectando. Entonces, acá es muy importante establecer límites claros, pero no hacia el otro, sino hacia mí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tras esta charla me doy cuenta de que, mira, un pequeño cambio que puedo empezar a hacer, porque así se empiezan los cambios, pequeñitos, pequeñitos, vamos de lo más pequeñito a lo más grande, porque si nos ponemos el más grande, como les decía de inicio, como les decía anteriormente, se da mucho la frustración porque, uy, no lo logré, ¿verdad? Pero en cambio, si lo hacemos diferente y empezamos por pequeños cambios, como que nos motivamos, como que decimos, mira, esto sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, digamos que una meta sea, voy a descansar más. Es totalmente real. Pero ¿qué estás haciendo? Ese pensamiento lo voy a llevar a una acción. Ok, ¿cuál va a ser mi acción concreta? Porque si lo pienso y lo pienso y lo pienso y queda aquí nada más en mi cabecita, ¿verdad? Y no lo llevo a una acción concreta,
ahí quedó, ¿verdad? Entonces, y no hay avance. Entonces, por ejemplo, una puede ser, mira, si determino que para descansar me distraigo mucho con el teléfono porque empiezo a ver redes, o etcétera, etcétera, que ahora es como lo más, la presión social que les decía anteriormente, entonces simplemente agarro mi teléfono, lo dejo, no sé, lejos, ¿verdad? Y me pongo una meta que a partir de tal hora no veo el teléfono. Obviamente esas metas tienen que ser reales. Si vos tenés una dinámica, una jornada, todo va a ser relativo de acuerdo a su estilo de vida, ¿verdad? Yo puse ahí a las 9 de la noche, pero perfectamente puede ser a las 7, a las 8, a las 10, ¿verdad? Entonces, asociarlo a una acción concreta. Perdón, determinación tan importante como una reunión de trabajo. A veces los cambios no se dan porque no tenemos esa determinación, porque no, en otras palabras, porque no la creemos, porque no lo creemos importante, porque no soy merecedor de eso. Entonces, vuelvo y repito, lo asociamos a una acción concreta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotarlo en mi agenda. ¿Qué voy a anotar en mi agenda? Es precisamente ese espacio para descansar. Puede ser a través de ejercicio, más adelante les voy a dar unos ejemplos, el que mejor se adapte a su personalidad y a su estilo de vida, ¿verdad? Pero agendarlo, tenerlo ahí presente, ¿verdad? Como cuando tenemos una cita con el doctor y lo tenemos ahí anotadito, ¿verdad? Porque es tan importante esa cita de seguimiento para mí que yo lo anoto. Entonces, de igual importancia es ese espacio de descanso. Delegar y decir no. A veces nos cargamos tantísimo que lo podemos evitar o solucionar simplemente diciendo no. Pero a veces nos cuesta mucho decir no. Y creo que también es una cuestión cultural, ¿verdad? Nos cuesta mucho y siempre de una u otra manera, aunque nos sintamos súper cargados, decimos sí. Entonces, entender además de que no eres indispensable, ¿verdad? Hay muchas personas que son igual de valiosas que tú, con las mismas capacidades, ¿verdad? Y que es importante delegar, porque a veces el asumir todo habla mucho también de una carencia afectiva, ¿verdad? Entonces, esta también es muy importante. Por ahí les pongo, ¿verdad? Que una acción concreta es, por ejemplo, durante tu tiempo de descanso, activar mensajes de respuesta automática, ¿verdad? Eso es una forma de decir no y también a la vez es una forma de decirte sí a ti mismo. Sí, soy merecedor de ese descanso, ¿verdad? Dice y practicar decir no a solicitudes que invaden tu tiempo. Obviamente, pues todo en la vida es un equilibrio, ¿verdad? Actividades de conciencia plena, ¿verdad? Tiene que ver con esa conexión que tienes contigo misma. Es esa atención plena hacia ti misma o mismo, pero también hacia este presente, en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Por eso, una acción concreta podría ser comer conscientemente. Vamos a ver, todos los días, gracias a Dios, comemos. Mira, aunque sea poquito, aunque sea mucho, pero siempre comemos. Entonces, que ese momento de ingesta sea realmente consciente. Muchas veces comemos así, como decimos, rápidamente, ¿verdad? Como porque necesito llenar la pancita y porque la tripa me suena demasiado, ¿verdad? Pero realmente ni siquiera estamos sabiendo qué es lo que estamos comiendo, ¿verdad? No estamos saboreando, estamos simplemente tragando, ¿verdad? Entonces, el sentarse y decir, mira, qué rico, no sé, estos frijolitos, mira, esto otro, ¿verdad? Como entrar en esa atención plena de lo que está ingiriendo, de lo que estamos ingiriendo en ese momento. Eso es un ejemplo, pero también podemos crear paseos conscientes. Yo puse paseos, pero incluso puede ser de traslado hacia alguna actividad, trabajo, alguna reunión, ¿verdad?
pasamos tan acelerados que la vida pasa como, o vemos la vida pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y no entramos en contacto con nuestros sentimientos, ¿verdad? Perdón, con nuestros sentidos, bueno, también con nuestros sentimientos, pero en este específicamente es con nuestros sentidos. Entonces, de pronto yo voy para el trabajo y no sé, me quedo mirando el cielo, tal vez las nubes, o tal vez me percato de aquello otro, o tal vez el olor, ¿verdad? Es como en paseos, que sería genial, pero también en la vida cotidiana. Por eso les decía anteriormente de que no necesitamos exactamente verlo como a futuro, ¿verdad? Como un resultado de, sino más bien incorporarlo en nuestra vida diaria. Otra acción puede ser la lectura consciente. Entonces, si te gusta leer, esto es una actividad 100% de atención plena, ¿verdad? Porque te metes en ese libro, porque estás allí, de una u otra manera te estás desconectando de todo lo demás, ¿verdad? Y también otra puede ser conversaciones conscientes. Ves que todas estamos hablando de consciente, 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 ¿verdad? Porque muchas veces simplemente oímos, pero no escuchamos. Estamos con una persona al frente, pero estamos con el celular y sí, decimos, mira, sí, 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 respondemos, pero no conscientemente, no plenamente, ¿verdad? Entonces, esto incluso para los que, ¿verdad? Tienen familia o incluso, digamos, en tiempos sociales con amigos y demás, lo que podemos es incorporar esto. Mira, si tengo esta cena, si tengo este espacio de comida, si estoy viendo esta película, si estoy, etcétera, 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 estoy sumergido en ese espacio. También, eso es muy importante, lo que para mí, Andrea, representa un descanso, para ti no necesariamente. Por eso es tan importante no solamente enfocarse en ese descanso físico, sino también en ese descanso emocional, que a la vez puede ser de manera sensorial o de manera creativa. Por ejemplo, puede ser que a mí me guste mucho pintar y ya para mí eso es un descanso. Pero puede ser que para otra persona no, que más bien para otra persona sea escuchar música y tal vez de esa música que es como muy pesada, ¿verdad? Pero si a esa persona, para esa persona eso representa un descanso, bienvenido sea, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, usted necesita encontrarlo. Las demás personas no te van a decir exactamente cuál va a ser su estilo de descanso, porque también aquí influye mucho lo que son los rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, de pronto yo soy una persona más extrovertida y necesito cosas más movibles, o de pronto yo soy una persona más introvertida y necesito tal vez como más calma, más ambientes tal vez relajantes. Esta estrategia funciona mucho y lo he visto en consulta, ¿verdad? Que es ese vacío cerebral. Vamos a ver, y ocurre mucho cuando estamos muy estresados o cuando estamos muy ansiosos. Nuestro cerebrito no logra distinguir si esos factores que nos están ocasionando tanto estrés o tanta ansiedad, no logra distinguir si es real o imaginario, pero lo vive como real. Entonces, cuando, por decirlo así, logramos aterrizar todo ese ruido mental, lo logramos canalizar a través de la escritura, ¿verdad? Sin ninguna estructura, sin ningún orden, sin ninguna restricción o censura, ¿verdad? Simplemente escribir lo que estamos sintiendo con ideas aisladas. Pero no es lo mismo tener ese montón de ideas en nuestra cabeza o pensamientos, les decía racionales o irracionales, no es lo mismo tenerlo acá que realmente plasmarlo. Eso es muy liberador. Entonces, de igual manera, es muy enfocado en mi presente, en mi momento, no pensando, digamos, en el futuro, ¿verdad? Muy bien. La otra, pues uno siempre escucha hablar de esto, ¿verdad? Pero muy pocas veces realmente estamos conscientes de cuántas horas dormimos, ¿verdad? Igual no estoy generalizando, habrán personitas que sí, pero aquellas que no, es importante considerar o que analices cuántas horas de sueño estás teniendo. Y horas de sueño, vamos a ver, se me fue la palabra,
plenas, ¿verdad? Que realmente sean sustanciosas, que realmente te lleven a un descanso real. Entonces, aquí es importante que también revise qué tan eficiente, en la palabra, qué tan eficiente están siendo esas horas de sueño. Un espacio de calma, esto también es muy importante y podemos aplicarlo en todos los ambientes en donde nos desenvolvamos. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica, ¿verdad? De que cuando tenemos un espacio de calma, que esto, vuelvo y repito, para mí la calma puede ser tener un difusor, ¿verdad? O pintar mi lugar de trabajo, oficina, casa de cierto color. Pero todo esto es muy relativo. Sin embargo, hay evidencia científica donde se ha evidenciado que si estamos en un ambiente de desorden, y llámese desorden físico, desorden mental, ¿verdad? No tenemos exactamente como tal vez una estructura o como una serie de pasos a seguir, lo que sería el orden. Esto libera lo que es el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante y por eso lo subrayé, ¿verdad? Un espacio ordenado, porque facilita mucho, porque es liberador. Ahora bien, vemos acá cómo la culpa, inicialmente que hablamos como el sentimiento base de todo esto, vemos cómo puede transformarse de algo poco nutritivo, a algo nutritivo, a algo que me daña, a algo que me construye como persona. Entonces, un mecanismo de defensa, lo que les decía o explicaba anteriormente de utilizo todas estas estrategias para disfrazar. Pero cuando logramos entender, cuando logramos esa introspección, nos damos cuenta de que más bien pueden haber enseñanzas, ¿verdad? De que yo puedo aprender. Entonces de pronto me equivoqué o de pronto ahora estoy consciente de que no descanso porque me genera culpa o porque siento que soy una persona muy vaga. Entonces aquí es donde empieza o se da esa regulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estoy empezando a transformarlo para mi propio bienestar integral y pues obviamente constituye un aprendizaje y un equilibrio. Las siguientes son unas frases que les quise exponer ya para ir finalizando, que es la siguiente: no es egoísta priorizar tu salud mental, ¿verdad? Y esa es la base de todo. Tú eres el principal responsable, tenés una responsabilidad afectiva contigo mismo, y es tu prioridad. La otra, tu bienestar mental no depende de algo o de alguien más, depende de ti mismo. Y finalmente, hay una regla de salud mental que me encantó, esto lo tomé de la web, y es aprender a distinguir quién merece una explicación, quién solo merece una respuesta y quién absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos cargamos mucho, ¿ok? Entonces, todo esto tiene que ver con ese arte, ¿verdad? De poder interiorizar y de poder soltar muchos esquemas o muchas creencias que tenemos para realmente un descanso pleno. Eso sería de mi parte. De igual manera, si alguien tuviera alguna pregunta, estoy acá. Gracias, doña Andrea. No, pues no tenemos preguntas aquí en el chat. Agradecerle a la psicóloga Andrea Ortiz por la charla impartida el día de hoy, que es demasiado útil para todos. Más bien, quiero comentarles que una vez finalizada la charla, esta va a quedar posteada en nuestra red social para que cualquier persona que quiera ingresar a nuestras redes pueda volver a escuchar la charla que acabamos de estar por finalizar. Recordarles, ¿verdad? La actividad que tenemos el día de mañana, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana, cerrando esta semana Salud, Belleza y Familia. Las personas que no se han matriculado, todavía está el link abierto y pueden realizar su matrícula y todo esto está en nuestras redes sociales. Doña Andrea, unos 3 tips para ya finalizar la charla del día de hoy que ha sido
bastante provechosa. Uno a veces le cuesta mucho desconectarse y no sentirse culpable, ¿verdad? O me quedé haciendo tal cosa, no hice aquello, entonces se acuesta uno. La mente sigue trabajando en las tareas que dejó pendientes o las que va a Ujú, realizar al día siguiente, ¿verdad? O como dijo usted, se ujú, va a veces a tomar café o a almorzar pensando en lo que dejó en el escritorio. Y eso ujú, también nos genera una culpa increíble, ¿verdad? Entonces, ujú. 3 tips que usted nos pueda dar como recomendación para desconectarnos y tomar nuestros tiempos de descanso como tiene que ser. Ujú, ujú. Claro, nada más tengo una dudita porque no estoy viendo nada. No sé si me están Eh, escuchando y viendo sí, bien. sí la estamos Sí, viendo ok, y sí la ok, perfecto, escuchamos. Ujú. perfecto. El primero pensaría que es enfocarse en el aquí y en el ahora. ¿Verdad? Muchas de nuestras inquietudes emocionales es precisamente porque vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, pero no estamos viviendo realmente el presente. Ujú. Pensaría que esa es la primera. Segundo, aprender a priorizar, ¿verdad? A poder distinguir entre lo que realmente es urgente y lo que es importante y lo que podría esperar. Ujú. Esta estrategia también funciona mucho. Aquí podríamos pensar también en aprender a planificar, pero aprender a planificar desde nuestra salud emocional, ¿verdad? Y finalmente, muy ligada a estas dos, es aprender a soltar, ¿verdad? No tenés por qué llevar la carga tú solo, ¿verdad? Aprender a delegar, aprender a decir no, aprender a simplemente soltar. Esta estrategia que les decía de vaciar, ¿verdad? Ayuda mucho para aprender a soltar. Y también todo eso tiene que ver con crear una conciencia de la importancia de lo que es la salud emocional. Preguntarse, ¿qué lugar está ocupando mi salud emocional en ese momento? Muchas gracias, doña Andrea. Bueno, finalizamos, ¿verdad? La charla del día de hoy. Gracias a todas las personas que nos han acompañado durante toda esta semana con las diferentes, ponencias que tuvimos de esta semana de Salud, Belleza y Familia. Agradecerle nuevamente a doña Andrea por esta charla tan provechosa y tomar nota de aquellos tips que tenemos que realizar para hacer un descanso saludable a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doña Andrea, y esperamos no ser la primera vez, sino tenerla en otras charlas de conferencias que realiza el colegio. Gracias a todos, buenas tardes, buenos días también. Ya damos por finalizado la charla del día de hoy. Muchas gracias, doña Más bien, Andrea. muchísimas gracias a Gracias a usted. ustedes por la invitación y bueno, también felicitarlos a ustedes como colegio, ¿verdad? Por la apertura de estos espacios tan productivos. Entonces, muchísimas gracias a todos los presentes también. Gracias a ustedes. Hasta luego y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.